Hola Iglesia, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder compartir un ratito con ustedes en esta tarde la reunión que solemos tener siempre 7 de la tarde, pero en esta manera de un modo diferente, ya con todo lo que estamos viviendo con el coronavirus y toda esta situación es bastante difícil, pero tampoco es imposible. Espero estén teniendo un tiempo dentro de todo lindo. ¿Por qué digo dentro de todo? Porque debe estar costando estar encerrado. El pastor el domingo a la predicación le puso el título de encerrado, que era más que claro. Ya cuando uno escucha el título uno se agarra la cabeza y dice no puede ser, ya con ese título, ¿qué me vas a decir, Señor? Pero fue bueno porque él hablaba de que Dios es soberano en todo lo que está haciendo, y sin duda Dios es soberano, ¿no? Pablo y Silas estaban en la cárcel y en su soberanía les permitió estar en la cárcel el tiempo que les duró, pero es interesante ver que en ese tiempo que estuvieron en la cárcel lo aprovecharon. O sea, lo aprovecharon porque dice que estaban orando y cantando himnos. Hoy estamos encerrados y vamos hoy a orar. Vamos a orar, pero también vamos a leer su palabra y vamos a cantar himnos. Si estás con tu familia, yo te animo a que tengan un tiempo de alabanza. En este tiempo vamos a ir directamente a la palabra de Dios, pero qué bueno es comenzar orando. Por eso les pido que puedan aprovechar este tiempo como familia. Eh, Dios tiene un propósito con todo esto que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Dios tiene un propósito y debemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, todo cambia. Si lo vemos con nuestros ojos, realmente empezamos a darle lugares a cosas que son incorrectas y nos afectan. Por eso yo te animo a que toda esta situación, aunque tal vez no sea fácil, la única manera es verla desde la perspectiva del Señor a través de su palabra, y Él nos va a ayudar a entender lo que Él está haciendo. Job dijo que Él hace cosas incomprensibles, que no tienen comprensión, y bueno, quizás para muchos de nosotros estas cosas no tengan comprensión, ¿no? Yo pensaba que todo esto nos lleva a muchas cosas que no estaban en nuestra agenda, y como que Dios, yo acá tengo el anotador, y como que Dios lo destruye, eh, y Él quiere hacer algo en nuestro corazón. Él está interesado en seguir obrando en nosotros y en nuestra familia. Eh, Aún tuvimos el campamento hablando de la familia, de volver a estar conectados como iglesia, y creo que el Señor quiere que estemos conectados más cerca de Él. Y aún el domingo fue raro estar en casa para mí, creo que para ustedes también. Hoy miércoles no estar en la reunión, pero creo que si Dios va a gestar un deseo por estar juntos como iglesia, que tal vez no estábamos teniendo en el último tiempo, tal vez cada uno en lo personal se debe evaluar, o sea como uno lo vivía en la interna, capaz que Dios está gestando un deseo más fuerte por sus cosas, por la familia que te ha regalado, aún por la familia en la fe. Y si así Dios lo está llevando a cabo, amén, que se haga su obra. Gracias a todos los que se acordaron por mi cumpleaños, que me saludaron, a mi esposa también, que cumplió el día lunes. Gracias por ese mensajito y por estar presente. Aún el domingo era lindo ver a todos ahí. En la noche estuve viendo las fotos de cada uno, y no sabía si en un momento el Benja ponía que estaban emocionados por conectarse, y no sabía si era que estaban emocionados por la reunión. En un momento se me vino el mundial, como el argentino lo vive tan apasionado, están todos reunidos y estaban todos ahí juntitos. Parecía un poco el mundial, ¿no? Por el sentir que tiene el argentino por el deporte, pero si vamos a lo espiritual, el sentir que deberíamos tener por estar juntos y por escuchar la palabra debería ser algo más allá de un encierro, sino algo natural en nuestra vida que debería surgir. Así que vamos a disfrutar de este tiempo de la palabra de Dios, y aún disfruten el tiempo en casa, ¿sí? Yo sé que algunos tal vez deben estar, los que juegan al fútbol o los que están acostumbrados a salir, sus quehaceres o sus cosas, ya en algún punto va a pasar y que ya no se aguantan, pero que ahí el Señor te dé la gracia para sobrellevarlo de alguna manera. Así que vamos a comenzar orando, pidiendo al Señor que nos ayude a entender su palabra y que Él afirme su obra en nuestra vida en esta tarde, ¿sí? Oramos juntos como iglesia. Padre Santo, le doy gracias por esta tarde, por su palabra, por lo que usted está haciendo en medio de nosotros, aunque nos cueste entender, comprender. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos realmente dejarte obrar, Dios, en este tiempo, y que ahora, en este momento, por su palabra, usted nos esté hablando, abriendo el entendimiento, nuestro corazón. Y aún te dejamos toda carga, toda preocupación. Aún te pido por mis hermanos que están viviendo momentos difíciles, tal vez de muchas maneras, ¿no? Pero yo te ruego que usted tenga el control y sostenga a la iglesia en este tiempo, Padre Santo.
Bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando y hablando a nuestra vida, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, de este día para poder escucharte. Bendice tu palabra, Señor, nuevamente te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ahora en su Biblia, en Mateo 6, venimos estudiando el Padre Nuestro y vemos que estamos estudiando, yo empecé hablando de la invocación, de la oración, y era cuando veíamos la paternidad de Dios que dice Padre Nuestro, ¿no? Ahí veíamos la paternidad. Después veíamos que está en los cielos y hablamos de la grandeza de Dios. Y ahí aún hablamos, cuando dice Padre Nuestro, hablábamos de la familia que somos en esa oración, y debemos orar no solo por nosotros, por nuestras necesidades, sino orar por la familia, porque es nuestro Padre y pertenecemos a una familia. Entonces, nuestro Padre, y hablamos de la familia. El pastor después hablaba en la otra parte que dice, santificado sea tu nombre, que era de honrar a Dios, de glorificar a Dios con nuestra vida, y él mostró ejemplos de cómo a veces no lo hacemos por diferentes circunstancias, y él nos hablaba de un pasaje de Números. Pero hoy vamos al versículo 10, vayan ahí, están en Mateo 6, versículo 10, la primera parte dice, venga tu reino. Hoy vamos a estar estudiando esto de venga tu reino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esta oración? Esta es una oración, habíamos dicho, una oración modelo, una oración donde Jesús está enseñando a cómo orar. Yo decía que muchos a veces esta oración la toman y dicen que es como algo mágico, ¿viste? Que algunos toman ahí el rosario y están orando, Padre Nuestro que estás en los cielos, como algo mágico, que oran de esa manera y logran ya lo que quieren con esa oración. No, no es así. Jesús lo que está enseñando es su modelo de cómo orar, y nos deja aspectos importantes de cómo orar. Y él va a hablar ahí en cuanto a, como veíamos, de que Dios sea glorificado a través de nuestra oración y nuestra vida, y nos mostraba cómo el pastor, pero también a ver cómo esto de venga tu reino, cómo en esta oración nosotros podemos aprender a orar para esto y entender de qué tiene que ver con venga tu reino. Y yo te voy a mencionar 4 aspectos que podemos ver de esto de venga tu reino. El primero es entender que es un reino presente. Cuando habla de venga tu reino, nos proyectamos siempre a algo que va a venir, que pensamos, y vamos a verlo más adelante, pero en primera instancia es ver que este reino ya está presente. ¿Por qué te digo presente? En Lucas 17:21, anotá, si estás anotando, yo te leo lo que dice. Los fariseos se le acercan a Jesús y le dicen, ¿cuáles van a ser las advertencias cuando este reino venga? Y Jesús le va a decir de que, él les dice, el reino de Dios está entre vosotros. Él le responde, el reino está, él le va a decir, helo aquí o helo allí. Le dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. O sea, Jesús le dice que el reino está entre ellos. Y cuando hablamos de que Jesús les habla de que el reino está entre vosotros, es Jesús mismo que ya está en medio de ellos, y le daba a entender de que la advertencia era que ya estaba entre ellos, en medio de ellos. Otro versículo que podemos ver está en el Evangelio de Mateo 4:17, que Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí Jesús va a ser más claro, no solo que ya les habla de que está entre vosotros, sino que él empieza a predicar después de su bautismo, y él empieza a predicar, y ¿qué dice? El reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. Y él es mismo. Él mismo ya se estaba acercando, ya estaba ahí, era el plan redentor llevándose a cabo, y ya se estaba acercando. Ya estaba en medio, ya se estaba acercando, y él es mismo, y por eso vemos que el reino ya está presente. Por eso dice, venga tu reino, y cuando pensamos, es un reino que está presente. Ahora, ¿esto cómo nos afecta a nosotros en esta oración al pensar? Si pensás, el reino ya se acercó a tu vida y a la mía, y ya está en nosotros. Porque ¿qué tiene que ver esto de estar en nosotros? Que Jesús ya está en nuestro corazón. Él ya se acercó un día, nos mostró nuestra condición de pecadores, nos mostró cómo estábamos viviendo, que el pecado nos condenaba, nos separaba, nos apartaba de Dios y nos enviaba al infierno. Y Él se acercó, nos mostró con tanto amor el camino de cómo limpiar nuestro pecado y de cómo acercarnos a Dios y cómo tener la vida eterna. Y Él se acercó. Y entendimos que el reino se ha acercado y que llegó a nosotros y está en nuestro corazón, y Cristo está en tu vida y en la mía. Y podés pensar de que el reino ya está presente en tu interior, en tu corazón. Y estás redimido, perdonado, y te habla de ese reino que llegó a través de su gracia. Y realmente ya ese reino está presente en nosotros hoy por hoy, en nuestro corazón, y tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces es un reino presente que podemos ver. Qué bendición es pensar en esto. Es un reino que está presente. Pero cuando hablamos de reino tenés que pensar un poco en ese rey. Ese rey es maravilloso, es bondadoso, misericordioso, amoroso.
nos tiene paciencia. Aparte de pensar en esto, es una relación con un rey que cuando uno miraba esto de los reinos y pensás en un rey, el rey está de una manera acá arriba y el pueblo está acá abajo, o sea, no hay mucha cercanía, porque eso, porque si no sos parte del círculo o alguien cercano al rey no podés cultivar ni escucharlo, ni mucho menos. Ahora nosotros al estar en este reino y que ya está en nosotros, tenemos una relación con un rey muy cercana y que lo podemos conocer diariamente y es maravilloso al pensar de que tenemos una relación con un rey cercana y que nos ama un montón y que nos invitó a ser parte de su reino. Hermoso. Entonces lo primero cuando Jesús ora de venga tu reino es ver que es un reino que está presente. Pero también es pensar de que cuando Jesús va a orar, venga tu reino, esto nos lleva a pensar del progreso del reino. ¿Por qué? Porque el reino ya está presente, vemos que él ya se había acercado, empezó a predicar de que estaba entre ellos, de que llegó a nosotros, está en nosotros, está presente en nosotros, pero también este reino necesita ser avanzado, necesita progresar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy yo tengo a Cristo, vos lo tenés, pero pensá en las personas que no forman parte de este reino, de que el reino de Cristo no llegó a su vida, de que el Evangelio no llegó a su vida. Y por eso hablamos de que este reino necesita ser progresado, avanzar, para que lleguen aquellas personas incrédulas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que no entienden su condición, que son enemigas de Dios, que están lejos de Dios, que su pecado los condena. Y por eso necesitamos que el Evangelio llegue a su vida como un día llegó y formen parte del reino, como nosotros estamos hablando. Pero hay personas que no, por eso cuando oramos debemos decir, Señor, que venga tu reino a la vida de las personas. Que venga tu reino a aquellos que no te conocen, que venga tu reino a aquellas personas que realmente hoy están en tinieblas, que están mal, que están lejos de ti, que están sin esperanza y necesitamos orar, Señor, venga tu reino a sus vidas. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer progresar el reino? Primeramente es cuando nos rendimos al señorío de Cristo. Cuando nos rendimos al señorío de Cristo, nosotros hacemos que esto progrese. ¿Por qué digo cuando nos rendimos? Porque cuando no nos rendimos, si el reino ya está en nosotros, cuando yo no me rindo, la gente no puede ver ese reino, no puede ver su fruto, no puede ver al rey, pero cuando yo me resisto, no pueden ver. En cambio, cuando yo me rindo al señorío de Cristo, realmente ahí es progresado. ¿Por qué? Porque en tu trabajo, en tu hogar, en donde vos estés, van a ver al reino, lo van a ver en tu vida, porque está presente en tu corazón como en el mío. Pero cuando no nos rendimos al señorío de Cristo, eso no es una realidad. Ahora pensá, nos cuesta rendirnos, porque el orgullo no quiere. No nos gusta perder, sentimos siempre que perdemos. Cuando yo me rindo es como que pierdo algo. Pero cuando hablamos de que nos rendimos al señorío de Cristo, nunca perdemos, sino que el reino gana. Hoy nosotros tenemos que pensar en que tenemos que aportar al reino. Y de la manera que aportamos es cuando nos rendimos a nuestro rey, a su señorío, porque Él es el dueño de nuestra vida, que Él nos compró para ser parte de ese reino. Él se acercó, hablamos. Entonces es pensar de que cuando nos rendimos, otra cosa es cuando no dejamos que el pecado reine en nuestra vida. Cuando no dejamos que el pecado reine en nuestra vida, aún Romanos 6:14, Pablo va a hablar y dice que el pecado no reine en nosotros. Pablo habla de que no reine el pecado en nosotros. Y cuando nosotros dejamos que el pecado reine, esto no progresa, el reino no progresa. Pero cuando yo no dejo que el pecado reine en mi vida, indudablemente más su santidad va a ser en mí. Más el fruto del Espíritu, su Espíritu Santo va a orar, como obró en la vida de Esteban. Y realmente dicen que veían el rostro de un ángel y vieron a un hombre que en el momento más difícil él dice, Padre, perdónalos. Estaban viendo realmente a un hombre lleno del Señor en ese momento, y realmente cuando nosotros no dejamos que el pecado reine, como dice Pablo en Romanos 6, realmente es cuando progresa. Pero cuando hay pecado, cuando hay hábitos, cuando hay cosas incorrectas, no progresa. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y el pecado estorba. ¿Se acuerdan de la historia de Josué? Cuando el pecado de Acán estuvo en el corazón de Acán y todo lo que pasó, dice que la obra se detuvo. Y lo van a matar a Acán y muere mucha gente, pero fíjate, estaba el pecado en medio y no progresaba, no podía avanzar la nación de Israel en la conquista. En Hechos 5, Ananías y Zafira.
Cuando el pecado entró en el corazón de ellos y mintieron a Dios, Dios paró un momento y trajo juicio, porque así se para, no progresa. Entonces, de la misma manera, cuando dejamos que el pecado, ahí es cuando no progresa, pero cuando nosotros nos cuidamos en obediencia, ahí es cuando progresa este reino y otra gente puede ver al Señor como Rey en nuestra vida. Y por otra parte es cuando sembramos en el reino. Hay muchas maneras de sembrar. Esto de sembrar en iglesia se tornó de mala manera cuando se utiliza de sembrar y esto y se ha abusado de este punto que pensaba. Pero hay muchas maneras de sembrar. Podemos sembrar en el reino cuando invertimos nuestra vida para ser parte de algún área en la iglesia local. Y ahí es cuando empezamos a que esto progrese el reino. Porque cuando te involucras, y yo me involucro en la vida de la iglesia local, pensá en esto, Dios dejó su iglesia local para que a través de la iglesia su reino sea progresado. Y la iglesia son personas, y a través de diferentes áreas, desde niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, abuelos, tenemos la bendición de estar con el ministerio que hace Silvio y Brenda, de alcanzar a personas que realmente se encuentran en una circunstancia con dificultades para escuchar, para oír, o otra índole. Hay personas que se levantan y empiezan a alcanzar este tipo de gente, y ahí cuando vemos que están sembrando para el reino y para que otros lleguen a este reino. Pero por eso la importancia de involucrarse en la iglesia local. Pero cuando alguien no se involucra, no está sembrando para que este reino progrese. Por eso la importancia de la niñez. El ministerio de la niñez es un ministerio muy olvidado. Entonces como que los niños están el domingo atrás y están en un momento de entretenimiento, ¿no? Se les está enseñando los grupos pequeños para niños, los adolescentes, el material que le están dando, tarea para los padres, el alcance para ellos, se están haciendo evangelismo ilustrado, los jóvenes, los abuelos, el ministerio que hace Brenda. A través de eso es cuando sembramos para el reino y cuando te involucras, estás sembrando porque vas a alcanzar un área, un lugar o una etnia donde no conocen a Cristo tal vez, en algún lugar que Dios te envíe. Sembrás de esa manera, a veces yendo a un lugar, a un viaje misionero o a veces orando. Por eso habla de venga tu reino, cuando orás para que el reino de Dios llegue a la vida de una persona que no conoce a Cristo, ahí es el momento. ¿Cuánta gente hoy no conoce a Cristo? No solo acá en Esperanza, en el Luar, en La Matanza, en Argentina, en las provincias, en el Chaco, en Tucumán. Estuve hablando con Jorge y me hablaba del ministerio que hacían ahí con los huichis. Gente que no conoce a Cristo y tenemos que orar para que el reino de Dios llegue a su vida y entiendan el amor de Cristo y su condición, que necesitan un Salvador. Y por eso la importancia de sembrar cuando nos involucramos en la iglesia local, cuando oramos, también cuando ofrendamos por la obra misionera. Por eso la importancia, la obra de Dios se hace con recursos, y los recursos muchas veces son personas. Cuando vos respondés a lo que Dios quiere hacer en tu vida, vos sembrás. Pero también la otra manera es cuando damos. Y cuando damos, piensa, Dios dio a su Hijo y sembró. ¿Qué sembró? La puerta para que seamos parte del reino. Cuando nosotros damos, nosotros también abrimos la puerta para que otros lleguen al conocimiento de este reino y sean parte. Cuando nosotros no damos, Dios no te va a obligar a dar, ni yo tampoco, ni nadie nos puede obligar. Pero cuando lo vemos en su palabra, que Dios dio y estuvo dispuesto a dar, por eso la importancia de dar, en sembrar y apoyar a misioneros, a personas. Y tal vez vos decís, personas cercanas a vos, personas que están haciendo la obra, o preguntá, o acercate, y tratás de sostener. Hace poco íbamos a tener la conferencia misionera, personas que están haciendo la obra en diferentes partes del mundo, aún en nuestra Argentina, y donde vos podés sembrar, y lo que sembrás vos sabés que esa persona está predicando el Evangelio, está discipulando, y tal vez vos no podés estar en su lugar porque tenés otra realidad, pero vos lo haces en tu iglesia local, pero también sos parte en ese lugar cuando vos sembrás. Y de esa manera, cuando sembramos, hacemos progresar el reino. ¿Se ha entendido? Cuando nos rendimos, cuando no dejamos que el pecado reine, y cuando sembramos es cuando hacemos progresar. Lo tercero, estamos viendo que es un reino presente, estamos viendo la importancia de que esto tiene que progresar, por eso Jesús dice, venga tu reino, pero también es entender que si este reino tiene que progresar, que está presente. Si está presente es porque queremos que también progrese. Por eso decimos, venga tu reino, dice Jesús, a la vida de otras personas, pero también es cuando pensamos de que este reino tiene que llegar a la vida de otras personas. Es también pensar que hay una pelea. Y es una pelea contra el reino opuesto, que es el reino de las tinieblas.
Segunda de Corintios 4:4, si lo buscas lo quiero leer. Segunda de Corintios 4:4 es un versículo muy interesante que dice, Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La primera parte dice que el Dios de este siglo, nos habla de Satanás, es el Dios de este siglo, permitido por Dios. Y como es el Dios de este siglo, dice que hace algo, dice está cegando, ciega, le pone una venda para que, dice para que el entendimiento de ellos no les permita ver qué dice, ahí dice un para, el propósito, para que no les resplandezca la luz de este reino, llegue a su vida y puedan conocer a Cristo, y puedan ser parte de este reino y tener vida eterna, el perdón de pecados y la limpieza. Pero cuando eso no pasa, realmente nos damos cuenta de que realmente ahí es el problema. Cuando el reino, realmente Satanás detiene y no quiere que llegue la luz del Evangelio. En 1 de Juan 5:19 nos habla de que el maligno realmente, el maligno está, dice que él tiene, está gobernando el mundo entero. En 1 de Juan 5:19, lo voy a leer porque es importante verlo. 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, pero y termina diciendo lo que te estaba diciendo, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Mirá, no solo que él está cegando el entendimiento para que no lleguen al reino, sino también para que, porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. Imagínate la influencia, la lucha que tenemos para que no llegue. Pero cuando el mundo está así, realmente bajo el maligno, nos damos cuenta que el reino tiene una pelea. Tiene una pelea contra las huestes espirituales. Aún Efesios 6 habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, porque hay una pelea. Y el reino de Dios tiene una pelea contra el reino de las tinieblas. Y por eso la oposición, la lucha, por eso cuando queremos predicar, por eso cuando vos querés alcanzar, por eso cuando vos te querés comprometer, por eso hay una lucha fuerte. Porque este reino tiene una pelea y es espiritual. Vos no lo podés ver, pero la Biblia nos habla de que hay una lucha espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una lucha continua. Imagínense que en Corintios dice que el diablo se disfraza hasta de ángel de luz. Imagínate, porque hay una pelea y es continua. Entonces ahí podemos ver de que este reino enfrenta una pelea, porque Satanás no quiere que la gente llegue al conocimiento del rey, de ser parte de este reino, porque el mundo entero está bajo el maligno y tenemos una tarea, una responsabilidad de entender esta gran verdad. Yo no sé si entendés la lucha y yo entiendo esto espiritual que vemos, esta oposición, y es continua. Un Pablo quiso ir a visitar a los hermanos en Tesalónica y dice, y Satanás me estorbó, porque está en el medio, es una pelea. Jesús lo tuvo a esta pelea continuamente contra Satanás, y cuando él está ahí orando, aún en el desierto, cuando Satanás se le aparece, cuando pidió a Pedro que lo iba a zarandear, continuamente es una pelea contra las tinieblas, es una lucha que tenemos y tenemos que entender de que así como es que el reino está presente, que llegó a nuestra vida, que Jesús vino, que este reino debe progresar y alcanzar a otras personas, que llegue a su corazón, pero entender que en medio de todo eso va a tener una pelea, porque es ver al reino de las tinieblas, ver los dos valores, el valor de la luz del Evangelio, de la persona de Cristo, pero ver el otro valor que es el valor de las tinieblas, ¿no? De la oposición continua que tenemos, que se opone. Y por último, el porvenir del reino. La palabra porvenir tiene que ver el tiempo posterior del presente. Te hablé de que el reino está presente, pero también cuando habla de venga tu reino, es de que Él va a venir. Hay varios versículos que podemos ver en 1 Corintios 15:25, te lo voy a leer y después voy a otro versículo y termino con una conclusión. 1 Corintios 15:25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todavía es preciso que Él reine hasta que haya puesto, o sea que Él va a venir y va a poner a sus enemigos bajo sus pies, dice. Él va a venir y va a poner, ¿con qué objetivo? De poner fin a lo que hoy está pasando, porque todavía Satanás es príncipe de este mundo, pero Él va a poner el fin cuando Él venga a reinar en su segunda venida y esto va a acabar. Pero en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, hoy recordaba este versículo, Jesús le habla, Dios le habla a Juan en la visión que tiene de la revelación de Apocalipsis, de los eventos futuros,
Y él va a hablar y dice, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, o sea, habla Jesús y dice, ciertamente vengo en breve, dice, hablando de que él va a venir en breve. Y la respuesta de Juan dice, amén, sí ven, Señor Jesús. Jesús le dice, vengo en breve. Y él viene en breve. Cuando te habla en breve es algo que ya está a la puerta, ahí viene. Y la respuesta de Juan dice, Señor, vení, amén, sí, ya, vení. Qué impresionante que la venida del Señor está cerca. Y Juan dice que él viene. Entonces cuando vemos esto de venga tu reino, es ver el porvenir, de que él un día va a venir. Así como vino y se acercó y estuvo entre nosotros, y está él un día va a terminar de venir en su segunda venida. Y realmente vamos a ver. Y por eso él dice, vengo en breve, vengo pronto. Y qué importante es aprender esta oración que dice, venga tu reino. Es ver que el reino está presente, porque ya está en nosotros, ya vino Cristo y está en nuestro corazón, y está en mí, y está en ti. Vimos también de que cuando habla de venga tu reino, tiene que llegar a la vida de otras personas que no conocen a Cristo, y es que orar de esa manera, decir, Señor, que venga tu reino a la vida de mis familiares, de mis amigos, de mis vecinos, de la matanza de la Argentina, de la gente que no te conoce, que venga tu reino a su corazón. Pero también es cuando oremos así, estamos en una pelea que ese reino enfrenta contra las tinieblas. Y otra cosa es ver que Él va a venir, su segunda venida. Él va a venir a terminar lo que un día Él comenzó, Él lo va a terminar. Y por eso Juan dice, ven pronto. Ahora quiero terminar con algunas preguntas para que pienses y las puedan compartir en casa, con tu familia. Pero primero pensá la voz en lo personal y después compartirla con tu familia tal vez, con tus hijos. Una primera pregunta es, ¿cuánto hoy me rindo al señorío o al rey? ¿Cuánto hoy te rendí? Yo te lo mencionaba. Cuando progresa el reino, te dije, cuando yo me rindo, pero yo te hago una pregunta, ¿cuánto hoy te estás rindiendo al rey? Si hoy te estás rindiendo, si te estás costando, y si te cuesta, ¿por qué te cuesta? ¿Por qué me está costando rendirme al rey? Por alguna razón hoy te cuesta el rey. Entonces, ¿cuánto hoy te rendís al rey? Segundo, ¿cuánto está creciendo su reino en tu interior? Y te hablaba de los frutos del Espíritu, que cuando te rendís eso, pero ¿cuánto está creciendo hoy en mi vida, en tu vida? ¿Cuánto está creciendo ese reino en nosotros? Y otras personas pueden ver al Rey y ver ese reino y anhelarlo y decir, ¿cómo soy parte de ese? ¿Cómo afecta el reino en tu hogar? Ya afectó tu vida en un momento y la mía, pero hoy esa realidad espiritual, ¿cómo está afectando nuestro hogar? Porque si no está afectando, ¿por qué no está afectando? Al orar, decir, venga tu reino, ya vino, bueno, pero ¿cómo está afectando hoy en tu hogar? ¿Cuánto hoy estamos dando pelea al pecado que quiere reinar en nuestra vida? ¿Cuánta pelea estás dando hoy? ¿Cuánto yo estoy dando pelea? Dice el pecado que nos asedia. Y Hebreos dice que hay que pelear hasta la sangre. Peleamos con el pecado. Génesis nos dice que está a la puerta el pecado. Hablando de la historia de Caín y Abel. Y si está a la puerta, todos peleamos con un área débil y nos cuesta algo. Y es pensar con qué pecado estás luchando y yo estoy luchando. Con pensamientos, con el carácter, con la lengua, con las emociones, estás luchando. Y las emociones te llevan a pecar. Los pensamientos, las actitudes, algún hábito, alguna impureza. Tal vez te cuesta hoy, no sé, algo te está costando y te lleva a diferentes cosas. Pero ¿sabes qué? Tenés que pensar de que no te tenés que rendir, tenés que dar pelea al pecado. Tenés que dar pelea, tenemos que dar pelea. Yo quiero animarte a que no te rindas, sino seguir peleando hacia el pecado. No dejes que el pecado reine en tu corazón. El pecado destruye nuestra vida, destruye nuestra familia, nuestro matrimonio. Jóvenes, el pecado destruye. No dejes que el pecado reine. No dejes que la pornografía, la impureza, la avaricia, deje que reine en tu vida. ¿Cómo identificás hoy a Satanás que está tratando de dañarte y dañar tu familia? ¿Cómo nos damos cuenta, iglesia, que el pecado, que Satanás quiere dar un ataque a nuestra vida, a nuestra iglesia? El año pasado tuvimos muchos ataques de parte del enemigo. De muchas maneras, porque el 2019 ha pasado muchas cosas en lo personal, como iglesia, y tal vez a veces no identificamos al enemigo. Bueno, este año, ¿cómo lo estás identificando en este tiempo? Porque te hablé de una pelea con las tinieblas. ¿Cuánto hoy cuál es tu actitud, hacia la venida del Señor? ¿Cuál es tu actitud a la venida del Señor? Yo te hablé de que Él viene. ¿Cuál es tu actitud?
¿Cómo te encontraría Cristo si hoy vendría? Es una pregunta a veces recurrente, pero si Él vendría, y el decir, venga tu reino y viene, ¿cuál es tu actitud? ¿Lo estás esperando? ¿Lo estás anhelando? Sabes que hoy, mientras estudiaba, algo me impactó y esta persona, mientras estudiaba, decía, si hoy yo no estoy anhelando en mi presente, que el reino me siga afectando en mi corazón a causa de mi relación con Él, ¿cuánto yo más no voy a anhelar su futuro? Porque si en el presente no lo anhelo, mucho menos voy a anhelar que Él venga. Entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es nuestra actitud de iglesia hacia su venida? Juan dijo, sí, Señor, ven. Y tal vez si vienen se acaban planes que tenemos y muchas cosas, pero lo anhelamos. ¿Cómo nos encontraría el Señor si hoy vendría? Si hoy, a través de todo esto que está pasando, el Señor hubiese venido en estos días, ¿cómo nos hubiese encontrado en nuestra vida espiritual? ¿Cómo hubiese encontrado tu matrimonio, esposa? ¿Cómo hubiese encontrado, mamá, tu rol como mamá, como esposa, como hija de Dios? ¿Qué le diríamos? Ya no habría excusas. ¿Cómo el que le diría, joven, si Cristo viniera a buscarte? Te preguntaría, tal vez a los compañeros de colegio del año pasado le predicaste o no. Hicimos lo que deberíamos haber hecho como iglesia y entendemos que el Señor va a venir, pero ¿cuál es nuestra actitud? Y por último, ¿cómo está tu relación con el Rey? ¿Qué relación tenés con Él? Tenés que pensar, porque al orar, venga tu reino, si yo no tengo una relación con el Rey, no podemos hablar de reino, no podemos hablar de comunicar a otros, porque si no tenemos una comunión, de nada sirve. Y esto de la oración, venga tu reino, una bendición para mí estudiarla y poder compartirla por este medio, y espero que te haya sido de bendición algo. Les deseo que estén fortalecidos en el Señor y aprendamos a seguir estudiando esto de venga tu reino, el Padre nuestro. Es una bendición orar con sentido, con intención, y la profundidad del Señor Jesucristo en esas palabras, venga tu reino. Así que una bendición, les mando un abrazo enorme, que el Señor les bendiga grandemente, y espero estén bien y se fortalezcan como familia, no dejen el tiempo de la palabra, no dejen de orar, y espero realmente que este tiempo de estudio haya sido de bendición como lo fue para mí. Les mando un fuerte abrazo, saludo de mi familia, y estamos conectados a través del día domingo a las 7 de la tarde, y cualquier motivo de oración lo pueden compartir en el grupo que se estuvo armando. Compartan su motivo de oración y que el Señor les bendiga grandemente.